Canal 8 de Cabletica presenta El Campo y Más. Entrevistas, comentarios y consejos de interés. El Campo y Más es un programa producido y dirigido por el ingeniero Alejandro Acevedo Sileski. Queda con ustedes El Campo y Más. Bueno, muy buenas tardes. Hoy el programa El Campo y Más aquí desde Canal 8 de Cabletica y su noticiero. Vamos a conversar extensamente con don José María Villalta Flores Estrada. Don José María es un viejo conocido de nosotros por acá. En campaña ha estado en varios programas y hoy le damos las gracias por permitirnos conversar con usted, don José María, sobre temas importantísimos. Hoy, con 40 y resto de días de estar en huelga, la gente opuesta ante este plan fiscal, bueno, que nos viene sacando desde el fondo de nuestro corazón a muchos costarricenses, y la pregunta es: ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde estamos? ¿Qué está pasando en realidad en nuestro país? Así que, don José María, permítame saludarle. Muchas gracias. Muy buenas tardes, don Alejandro, un gusto estar en el programa. Un saludo para toda la gente que nos escucha. Un gusto estar aquí en la linda tierra de Pérez Celedón. José María, cuando conversamos del plan fiscal, tenemos que irnos a muchos años atrás, a muchas administraciones, porque este asunto es viejo. Hemos venido dejando los costarricenses de pagar impuestos. Hemos venido y tenemos un deporte maravilloso, ¿verdad? Que es dejar de pagar impuestos, estar en la ilusión. Y bueno, y el gobierno ha crecido en una forma gigantesca en estos últimos años. Bueno, ahora la pregunta que todos nos hacemos es: ¿para dónde vamos? ¿Cómo podemos parar? ¿Cuál es la posición de la contención del gasto público de nuestra Asamblea Legislativa, de las diferentes instituciones que hoy tienen presupuestos fijos y que nos estamos dando cuenta, José María, que hay universidades que han guardado, que tienen un chancho donde guardan año a año los presupuestos que no gastan? Entonces hay una universidad con 14 millones de dólares que quieren gastar, y ahora, viendo papeles para atrás, nos damos cuenta que nuestra Universidad de Costa Rica, donde somos egresados, pues también tenía un chanchillo ahí, hizo otras inversiones. Entonces son temas muy, muy apasionantes, porque verdaderamente así son, pero yo creo que estamos al borde del precipicio si esto no se para. Así es que démosle viaje. Sí, efectivamente son varios problemas. La situación fiscal que se ha deteriorado mucho no es de ahora, es una situación, como usted dice, que se ha acumulado a lo largo de muchos años y se juntan varios factores. Por un lado, gobiernos y malas administraciones que hemos tenido, que han despilfarrado los recursos, que han favorecido la corrupción, legislación desactualizada que ha favorecido la evasión, la ilusión fiscal, un problema grave. Hoy el diario Extra publica una nota que es clarísima sobre el problema gravísimo de la evasión fiscal que hay en Costa Rica, irresponsables sectores que han hecho clavos de oro y que no contribuyen solidariamente a los ingresos del Estado. Un informe de la Contraloría de este año señala que el 25% de las grandes empresas del país declararon en los últimos periodos no tener utilidades, no tener ganancias, pero vea, lo cual es más grave, y déjeme atravesarle el caballo. O sea, Tributación coge hace unos años, hace 2 o 3 años, y analiza 80 empresas y las pone a tributar. Entonces uno esperaría que con los años sean más las empresas. Sin embargo, el año pasado solo pudieron ver 27. Y usted dice: ¿qué está pasando? Sí, una administración tributaria debilitada, donde también hay favorecimiento a ciertas empresas, ciertos grupos, una legislación tributaria desfasada, de hace 20 años. Llena de huecos, sí, de portillos legales donde hay abogados especializados en encontrar esos huecos para facilitar la elusión, grandes exoneraciones para grupos con gran poder económico. Todo esto se ha juntado y ha provocado que tengamos en Costa Rica un sistema tributario
que no genera los ingresos suficientes para el Estado, pero además un sistema tributario que refuerza la desigualdad, un sistema tributario injusto, donde los impuestos se cargan sobre la gente que no tiene cómo eludir, golpeando a las pequeñas empresas, a la clase trabajadora, pero donde hay sectores que tienen grandes privilegios. A eso hay que sumarle, obviamente, el despilfarro, la mala administración del Estado, y todo esto nos ha llevado a la crisis fiscal que tenemos ahora, que es una crisis real, pero el debate surge sobre quiénes son los responsables de esa crisis. El gobierno defiende que la crisis la tienen que pagar los trabajadores de este país. No se hace casi nada en el plan fiscal para poner a pagar a esos grandes evasores, que no se hacen medidas contundentes para combatir la evasión fiscal o para combatir la corrupción, y entonces se genera el debate que hemos tenido. Yo creo que poca gente discute que hay una crisis y que hay que tener una reforma fiscal en Costa Rica. La discusión gira sobre ese proyecto que está en la Asamblea, el expediente 20.580, que muchos consideramos profundamente injustos, porque golpea a la ciudadanía en general con el IVA a la canasta básica, a los medicamentos, golpea a los que menos tienen, a los trabajadores públicos y privados, pero realmente le hace apenas cariñitos, cosquillitas, decimos, a los grandes evasores de este país. Y la gente percibe esa injusticia. Por eso es que hay tanto conflicto con el plan fiscal, a pesar de la crisis que estamos. El gobierno ha dejado pasar una oportunidad. Esta crisis, toda crisis, dicen, puede ser una oportunidad. Esta crisis hubiera sido una oportunidad para ordenar ese sistema tributario. No solo llenar el hueco de las finanzas públicas, sino hacer un sistema tributario más justo, más equitativo, como aspirábamos desde los tiempos de don Alfredo González Flores, que sí, hace poco cumplió 100 años, el derrocamiento que sufrió por sí, querer pagar impuesto de la renta a los grandes ricos de este país. Los pobres menos. Pero desde ahí esa aspiración de que los ricos paguen como ricos y cada quien de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, seguimos sin concretarla en Costa Rica. Esta crisis fiscal era una oportunidad, pero el gobierno decidió ceder a la presión de grupos poderosos económicamente que hicieron lobby en la Asamblea para debilitar el plan fiscal, quitarle las partes que podían tener más diente para combatir la evasión, y en su lugar aceptaron meter cosas como el impuesto a la canasta básica o a las medicinas, que va a golpear a los que menos tienen. Eso es algo que uno no se explica. ¿Cómo es posible que un mismo laboratorio que produce medicamentos en el mundo, usted lo consigue a la mitad o menos en México o en Colombia? Pero José María, esto es un asunto que tiene años de años. ¿Por qué la Asamblea Legislativa no ha podido regular lo de las medicinas, lo de los altos intereses en las tarjetas de crédito? Es imposible, o sea, es increíble, que hay tarjetas de crédito que te cobran el 60% anual. O sea, que en un año y medio ya le has pagado lo que te prestaron en solo intereses. Bueno, ¿y qué hace la Asamblea Legislativa con estos temas tan específicos? Bueno, son problemas reales, y yo tengo que decir que desde el año 2012 presenté en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para regular los precios de los medicamentos. Era el expediente 17.738. Logramos que avanzara en comisión, pero en el plenario lo frenaron algunos partidos. El lobby de estos grupos farmacéuticos que tienen un monopolio privado en Costa Rica. Por supuesto. Igual presentamos un proyecto para regular los abusos con tarjetas de crédito, que está ahí frenado también. Otra ley que impulsamos, la ley contra la usura, que está ahí también. Es decir, propuestas hay, pero ¿qué pasa? Pero hay verdaderos monopolios privados que no se tocan, y lo que tenemos en las medicinas es un monopolio privado. Hay compañías farmacéuticas o comercializadoras intermediarias, mayoristas, que tienen contratos de exclusividad para ser los únicos que distribuyen un medicamento, sí, claro, y entonces manipulan los precios a su antojo, quiebran además a las pequeñas farmacias. Eso se está viendo aquí en Pérez Celedón. En los agroquímicos, Igual hay varios mercados que están así, como monopolios privados, y aunque eso está prohibido en la Constitución, las autoridades no hacen nada, en parte por falta de voluntad política, porque están tomados los reguladores por estos mismos intereses, y en parte por legislación deficiente, desactualizada, que es lo que hemos querido y hemos tratado y vamos a seguir tratando de reformar.
Hay proyectos en la Asamblea para enfrentar esto, pero también necesitamos que la ciudadanía se manifieste más, porque hay un fuerte lobby de estos grupos. Está también la Asociación Bancaria Costarricense, los banqueros, que se han opuesto a que se regule lo de las tarjetas de créditos, donde también hay abusos terribles contra la ciudadanía. Bueno, vamos a ir a un corte comercial y ya volvemos. Recuerde, estamos en Canal 8 de Cabletica. Usted está con nosotros, no se nos vaya, ya regresamos. Temas muy interesantes con don José María Villalta Flores Estrada. Ya regresamos. El campo y más. En breve, regresamos. Continuamos con el tema de la semana. Don José María, el tema de los monopolios es terrible. Hay un monopolio que me preocupa, que es el de los supermercados. Y ese monopolio va a ser, como ya lo ha hecho muchas empresas, que te compran y pagan cuando quieren pagarte, porque bueno, no hay Alejandro, dónde. perdone que le interrumpa, pero ya no son supermercados, es Walmart. Sí, es Walmart. Es Walmart. Por eso es un monopolio, porque ya es Walmart, que está tomando todo. Sí. Y por eso es que hay países en el mundo, como Alemania, que no lo permiten entrar y otros más, ¿verdad? Walmart tiene, qué sé yo, 4 o 5 millones de funcionarios en el mundo trabajando para ellos, ¿no? Y su ingreso per cápita es más grande que todos los países de Centroamérica juntos. Bueno, es una situación preocupante, es otro ejemplo donde las autoridades no han ejercido su función de regulación, han sido alcahuetas, han permitido, por un lado, prácticas abusivas hacia los productores locales. Hay muchas denuncias de pequeños agricultores, pequeños empresarios que no les permiten vender sus productos y no aceptan condiciones ruinosas. Sigue expandiéndose, comprando otras cadenas de supermercados y ahora regionales. Y las autoridades parecieran no ver nada de esto. Evidentemente, si esta situación sigue creciendo, van a ser mayores los abusos con los precios. Ahora, además, denunciamos, y esta es la nueva, que Walmart está intentando meterse en el régimen de zonas francas. Wow. Ya logró meter una parte de su actividad en régimen de zonas francas. Entonces, además, sin contribuir con el fisco, obviamente haciendo un uso abusivo de las zonas francas, que se supone que la figura es para promover la exportación, no para que empresas que operan en el mercado nacional tengan esos privilegios o esos beneficios. Y realmente es todo el tema de las promesas fallidas también con el libre comercio, porque nos dijeron que con los tratados de libre comercio íbamos a importar productos más baratos, iban a venir empresas, iban a bajar los precios, y lo que hemos visto en varias cadenas de productos alimentarios es que estos monopolios de comercializadores e importadores no permiten que los precios bajen, pero además están sacando del mercado a pequeñas empresas locales, a pequeños productores. Estamos perdiendo la democracia económica, que es una de las características que ha hecho Costa Rica un país diferente. A ver, ya se fueron los zapateros, se fueron los sastres, se están yendo a las pulperías, las farmacias pequeñas en los diferentes lugares, porque aun y cuando se unan, no pueden salir adelante con estos monopolios. Y como le digo, hoy cuando el país está endeudado en las tarjetas de crédito, pero es terrible la cantidad de millones que hay, no se regula eso. Y uno dice, bueno, y se dice también que en la Asamblea Legislativa hay más de 20 diputados que le deben dinero al país, ya sea con problemas que han tenido con el Seguro Social, sus empresas, etcétera, etcétera, y que todos no están dispuestos a arreglar este asunto. Entonces, uno piensa, ¿nos equivocamos, José María? Nos equivocamos porque en el caso de ustedes, usted quedó con solo un diputado, ¿verdad? Y están entrando otros diputados, en primer lugar, con todo respeto, que no tienen la capacidad, por decirlo así, el conocimiento para integrar, digamos, un grupo tan importante como es la Asamblea Legislativa, que hoy, dicho sea de paso, hay una decisión también, ¿verdad?, dentro de ella. Pero bueno, hoy tuvimos esa noticia. Hoy tenemos esa noticia que hay un partido nuevo que está formando el candidato que perdió. Ok, en este país cualquiera puede hacer un partido político, en eso estamos de acuerdo. Pero bueno, ¿qué espera o qué esperamos nosotros los costarricenses de la Asamblea Legislativa ante esto? ¿Y qué esperamos nosotros del gobierno ante esto? Porque al fin y al cabo queremos saber qué vamos a hacer, porque hoy
cuando vemos que hay migración hacia los Estados Unidos, que estar en Honduras, o estar en Costa Rica, o estar en Panamá, son 8 días de estar caminando, sin ningún problema para llegar allá. Inclusive hoy me encuentro con alguien que me dice, seguramente vamos para Estados Unidos. Aquí hay 50 o 60 personas en Pérez de León que ya dijeron nos vamos. Y usted dice, bueno, pero ¿cómo es esto? Es cierto que hay gobiernos corruptos en Guatemala y en Honduras que están permitiendo esto. Hoy se dice, y dicen los hondureños, que es que Venezuela está impulsando esas migraciones, cuando sabemos todos que las migraciones son naturales desde toda una vida. Hoy lo que pasa es que la radio y la televisión nos pone como es, pero si los países tuvieran las condiciones adecuadas para que sus habitantes estuvieran ahí, no migramos, y ese es el miedo que le da a uno, o eso no es un cuestionamiento que nos podemos hacer si la situación sigue como está, José María. Sí. Que parte de nuestra gente se vaya, fundamentalmente en los campos. Hoy, cuando el café ya no es un cultivo que soporta una familia, y hablamos, digamos, de una sola cafetalera como Pérez de León, Mozambique o Los Santos, en donde la gente dice, nos vamos para allá. ¿Qué podemos hacer? Tenemos la obligación de que la gente nuestra tenga arraigo como tal y pueda mantenerse. Bueno, sí, son varias cosas. Hay propuestas para enfrentar estas prácticas abusivas, reformar la legislación, obligar a las autoridades a controlar estos monopolios que están acabando con nuestras pequeñas empresas. Necesitamos más participación y más presión de la ciudadanía. Otro tema que usted mencionaba es el mecanismo de elección de diputados y diputadas. Hay que cambiar el sistema de elección por listas, donde el partido mete una plancha, una lista, y la gente vota por el partido, pero no puede elegir realmente sus representantes, incluso dentro de la lista del partido. Eso hay que cambiarlo. Hay un proyecto de ley también para hacerlo. Y también con el tema de la migración que usted menciona, Pérez Celedón es el mejor ejemplo de esto. Pérez Celedón es una tierra que ha visto a muchos hijos tener que partir hacia el norte, hacia Estados Unidos, poniendo en peligro su vida, pero no es porque aquí no haya recursos naturales ni riqueza para desarrollarse y vivir bien. Esta es una tierra rica, que era el granero de Costa Rica, uno de los principales graneros de este país en la producción agropecuaria. Han sido las políticas equivocadas de abandono del agro, la destrucción, por ejemplo, del sector frijolero, del sector de los diversos sectores que producían para el mercado interno, el abandono de las políticas de apoyo a las empresas locales, lo que ha provocado que en esta zona se haya reducido tanto la actividad económica y haya los problemas de desempleo que obligan a muchos jóvenes a tener que emigrar hacia los Estados Unidos o hacia San José. Realmente hemos seguido en los últimos años un modelo de desarrollo que ha concentrado la riqueza en la gran área metropolitana, que ha promovido la desigualdad territorial y social, la desigualdad de las regiones fuera de la GAM, pero también la desigualdad social, la concentración de la riqueza en pocas manos, y Pérez Celedón es un ejemplo de las consecuencias negativas de ese modelo y cómo habría que cambiarlo. En realidad, Costa Rica está dividida en varias partes. O sea, usted puede ver el gran área metropolitana con toda la pujanza que se tiene, y ver la región, digamos, Brunca, donde los estudios del Estado de la Nación, que es un asunto que yo no entiendo, hecho por las universidades, pero resulta que el gobierno no lo toma en cuenta, que no es como, ¿cuál es esa palabrilla que se usa cuando no es, cuando el Estado no le da importancia a estos temas? Como que no es vinculante. Esa es la palabra que usted... Esa es la que usted estaba pensando. Exactamente, no es vinculante. Entonces, ¿para qué? Iba a decir una mala palabra, pero a lo mejor no. ¿Para qué entonces se llevan a cabo estos programas si como los equipos de fútbol siempre estamos en el último lugar? Usted ve que parece una copia. Año a año el Estado de la Nación te dice lo mismo en la región Brunca. Sin embargo, cuando vienen los políticos aquí, ¿qué nos ofrecen? El oro y el moro, como se dice, las conchas del mar, y no podemos salir adelante. Hoy tenemos una migración de cerebros, de muchachos jóvenes, de gente joven, entusiasta, estudiados,
que los perdemos porque no tenemos la capacidad para estar reteniéndolos porque no hay trabajo. Fíjese usted que aquí en Pérez de León hay una venta de ropa y todo lo demás que sacó un pequeño anuncio que necesitaba gente y yo conté 250 muchachos haciendo fila para presentar su currículum. ¿Usted cree que eso es justo? No. Justamente estoy revisando porque tenía aquí, me habían mandado mis asesores el resultado de la última encuesta de hogares que no solo es las universidades públicas o el Estado de la Nación. ¿Sí? El INEC acaba de sacar la última encuesta de hogares que señala que en Costa Rica en el último año ha crecido la pobreza sin el impacto del plan fiscal sobre la canasta básica. Que tendría 18,000 que podría generar además 18,000 nuevos pobres. Uh-huh. Pero además, aquí está el dato. Según este dato, la región Brunca, nuevamente, y es una situación dolorosa, preocupante, la región Brunca sería nuevamente la región más pobre. O sea, estaríamos en el último lugar. Vamos a hacer un corte y ya volvemos con esta charla tan interesante con don José María Villalta Flores Estrada. Ya regreso. El campo y más. En breve, regresamos. Continuamos con el tema de la semana. Bueno, y con este tema de que no es vinculante los estudios que se hacen en el país, que yo todavía no lo entiendo, pueda que el gobierno los tome en cuenta, pueda que no, pero teóricamente no los toma en cuenta. Tenemos la región Brunca como la región más pobre. La región más pobre del país, donde hay más pobreza y pobreza extrema, pero también la región donde hay más desigualdad respecto a la población del gobierno central, ¿no? Según este dato, por ejemplo, en las restantes regiones del país, el ingreso promedio, esto es la encuesta del INEC, que acaba de salir, el ingreso promedio por hogar es menor al observado en la región central, hasta en un 45,9% comparado con la región de menor nivel de ingreso, que es la región Brunca. Es decir, no es solo que la región Brunca es la región más pobre, sino que es respecto a lo que hay mayor desigualdad de ingresos respecto a la región central. Hay una fragmentación, una creciente exclusión y desinserción en Costa Rica. O sea, sectores enteros, regiones enteras que están fuera de las oportunidades de desarrollo, que están quedando cada vez más rezagadas. Y esto lo alertan los estudios desde hace años, pero las políticas siguen siendo las mismas, centralizando todo en el Valle Central y políticas que generan gran desigualdad, que ese es el debate con el plan fiscal, ¿no? Decimos la falsa dicotomía que nos ha planteado el gobierno. El gobierno nos ha dicho, viene una gran crisis económica, necesitamos aprobar el plan fiscal. La única alternativa es este plan fiscal. Entonces nos ponen a escoger entre la crisis económica y aprobar este plan fiscal injusto, desigual, donde crecería la pobreza. Nosotros decimos, pero ¿por qué va a ser esa la única alternativa? Podríamos haber negociado un plan fiscal más justo, donde se persiga realmente a la evasión, donde los impuestos vengan no de la canasta básica, de la comida de la gente, sino de otras actividades, de cerrar portillos que permiten la evasión de grandes empresas, impuestos, si hay que subir impuestos, bueno, es preferible subir bienes de consumo no esencial, licores, cigarrillos, vehículos de lujo, pero ¿por qué golpear la comida y las medicinas? Bueno, precisamente uno se pregunta, ante estos datos, la reforma fiscal tendría que haber contribuido a reducir estas desigualdades, no agravarlas. Pero yo creo que tenía otra alternativa, que era simplemente poner impuestos y punto. Y después, verdaderamente, ponerse a trabajar en un plan fiscal en donde, como se dice, como dijo hace 100 años nuestros presidentes, que los ricos paguen como ricos y los pobres como pobres, pero que esto salga de la Asamblea Legislativa. Bueno, una ley de contingencia fiscal, me imagino que usted se refiere a eso. Claro. Eso se hizo durante el gobierno de don Abel Pacheco en el 2002, se aprobó una ley. Y era más fuerte. Que todavía, sin tocar, se aprobó rápido, ¿no? Sin tocar actividades sensibles, subió un poco impuestos el impuesto a grandes empresas, impuesto a los vehículos, licores, cigarrillos, subió un poco estas actividades. Eso generó
ingresos frescos para el Estado, permitió estabilizar la situación fiscal mientras se discutía una reforma más integral. Esa era una alternativa que le hemos propuesto también al gobierno, pero lamentablemente el gobierno se ha dejado controlar por estos grupos económicos que vieron la oportunidad de hacer fiesta aquí, pasarle la factura del ajuste fiscal a los trabajadores para ellos seguirse lavando las manos. Bueno, ahora la otra parte importante. Usted se ha dado cuenta que mundialmente estamos con poca credibilidad no solo ante las calificadoras de riesgo Moody y Standard & Poor's, que es rarísimo el nombre, ¿verdad? Standard & Poor's significa que está viendo con los pobres, ¿verdad? Y no verdaderamente el trabajo que ellos hacen. Pero ellos son los que nos catalogan. Pero no son nada pobres ellos. No, desde luego que no, pero además de eso, la ministra de Hacienda... Ni tienen mucha credibilidad. No, pero para el gobierno sí. Pero para el gobierno son... Y para los prestamistas, para la gente que le presta al gobierno para salir adelante, nos dice usted sabe muy bien que el mismo gobierno salió al mercado nacional y nadie compró ningún bono. ¿Verdad? Sí, hay un deterioro de la... hay un deterioro de la credibilidad, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Inclusive debo decirle que parte de los proyectos que la Zona Económica Especial tenía en el país, aquí en Pérez de León, en la oficina o la agencia de desarrollo, se ha parado porque los inversionistas dijeron, no, en Costa Rica está raro, echemos para atrás. Y esto es un asunto que nos está perjudicando a todos. Entonces, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué pasa si la Sala Constitucional le dice al gobierno, va para atrás a 20.580 y qué sigue? Se lo damos a ustedes, los diputados. ¿Cuánto tiempo tenemos? Es cierto, como dice el presidente Carlos Alvarado, que solo es en octubre el tiempo que se tiene para negociar esto. Bueno, el tiempo es corto y ciertamente la situación fiscal del país se ha venido deteriorando, pero el gobierno no puede escudarse en eso para justificar el manejo lamentable que ha hecho de esta situación, porque hemos visto una actitud que no habíamos visto incluso en otros gobiernos, de intransigencia, de terquedad en la Asamblea Legislativa, la insistencia de meter cosas en el proyecto de ley que no tienen el apoyo suficiente, en vez de buscar el diálogo para sumar a más fracciones legislativas, la insistencia y la prepotencia con la que ha enfrentado el conflicto social que hay por la huelga, la negativa a sentarse realmente a dialogar con los trabajadores de este país. Hay mucho enojo por las desigualdades del plan fiscal, pero también por el hecho de que ahí metieron cosas que no le han consultado a nadie. Ha habido una actitud realmente intransigente. Entonces, yo diría, despacio porque precisa. Es cierto que al final de este año el país tendría que tener alguna respuesta al problema fiscal, pero el gobierno realmente ha tenido una actitud terca de no hacer lo suficiente que debería hacer para buscar espacios de diálogo con los trabajadores que están en huelga, con los distintos partidos, con los distintos sectores sociales. No es que no escucha a nadie, porque ahí en la Asamblea Legislativa andan los lobistas estos de los que hablaba, de grupos poderosos, y andan como Pedro por su casa promoviendo mociones, cambios al proyecto de ley. Aunque a los representantes sindicales ni siquiera cuesta que los dejen entrar a la Asamblea, ni siquiera los quieren recibir en muchas oficinas de diputados. Hay otros grupos a los que sí escuchan. Bueno, y a la sociedad civil menos se le ha consultado. Por eso. Ahora se está consultando el proyecto de ley y ya hay más de 50 municipalidades que se han pronunciado en contra del proyecto de ley. Hay un clamor ciudadano. La ciudadanía, obviamente, a la gente le incomoda, le afecta la huelga, el impacto de la huelga, pero las encuestas de la UCR muestran que una mayoría de la ciudadanía considera que el motivo de la huelga es justa y que el gobierno debería renegociar el plan fiscal y escuchar a los sectores, pero ha habido una terquedad que podría provocar que el proyecto se termine cayendo en la sala cuarta, pero no es por la oposición de las otras fracciones, es porque no han querido escuchar el tema de la Corte, que es el asunto principal por el que ahora podría estar el proyecto comprometido en la sala cuarta, la afectación a la Corte. Eso se los advertimos desde hace semanas, meses.
y les dijimos, consulten al Poder Judicial. Previamente, antes de votarlo, no quisieron hacer la consulta oportunamente. Y esas son las cosas que ahora estamos viendo que podrían dar al traste con lo que se ha negociado. Yo creo que el gobierno comete un error al seguir con esa actitud intransigente. Lo lógico, lo sensato sería hacer un alto en el camino, echar para atrás el primer debate del proyecto, abrir un espacio de diálogo, negociación, y yo creo que habría voluntad política, al menos de nuestra parte la hay, para avanzar con una ley de contingencia fiscal que permita resolverlo inmediato y después abrir el espacio para negociar los otros temas con una reforma más integral. José María, ¿usted cree que el equipo de negociación del gobierno no estaba a la altura o no está a la altura de lo que estamos viviendo? Y la falta de presencia del presidente influyó también para que este asunto no caminara como tiene que caminar. Yo creo que sí influyó y creo que no estaba a la altura, pero también es cierto que en el gobierno han entrado fuerzas que claramente están interesadas en que no haya diálogo y negociación con los trabajadores, que internamente jalan para que siga la confrontación y que ven más bien en la crisis fiscal una oportunidad, como encontraron en los años 80, para impulsar su agenda, la agenda de privatización de las instituciones públicas, su agenda neoliberal dura, ¿no? Entonces yo creo que no es casual que detrás del combo fiscal ya estén hablando otra vez de vender activos del Estado, de cerrar instituciones, del combo eléctrico, de las reformas que podrían afectar a la caja. Son los mismos que hicieron negocios en los años 80 y 90 que están nuevamente colocados en puestos claves y que yo creo que claramente presionan para que no haya una salida socialmente concertada a la crisis fiscal. Bueno, y ya volvemos, vamos a ir a un corte y está usted en el programa El Campo y Más, hoy aquí desde Canal 8 de Cabletica y en su noticiero, conversando con José María Villalta de estos temas tan importantes. No se nos vaya. El Campo y Más. En breve, regresamos. Continuamos con el tema de la semana. Bueno, y regresamos. José María, conocí en Colombia la forma como la medicina privada hizo, me contaba mi suegro, que en paz descanse, que es colombiano, era colombiano, de cómo le daban a uno el paseo de la muerte. O sea, lo llevaban de hospital en hospital, de clínica en clínica y no lo atendían. O, por ejemplo, conocer que un examen dura muchos días, cuando aquí la Caja del Seguro Social, con todas sus deficiencias, es una institución fabulosa para nosotros. ¿Qué pasaría si la medicina en nuestro país comienza, como ya se dice, que hay aspectos de radiología que ya están en la privada y que hay otras ramas de nuestra medicina que se le quiere dar a esta gente? Y uno lo ve como crecen muchísimas hospitales, fundamentalmente en la gran área metropolitana. Tan fuertes es que inclusive mucha de los tratamientos contra el cáncer no se hacen en la Caja Costarricense, se hacen en instituciones privadas o en empresas privadas. Precisamente uno de los, y tal vez la principal joya que tiene Costa Rica, la institución más importante que tiene Costa Rica y que nos ha hecho diferentes, es la Caja Costarricense del Seguro Social. Hay que fortalecerla, hay que defenderla. Algunos de sus peores enemigos están adentro de la caja, hay obvio. Mandos medios, administradores que han deteriorado internamente la institución y que están vinculados al negocio y que siguen ahí a pesar de todas las denuncias, que es lo peor. Han sido acusados por Raimundo y todo el mundo. Y que están vinculados al negocio de la salud privada. Lamentablemente estamos volviendo a una situación muy similar a la que se vivió en los años 90, en la cual el gobierno le ponía restricciones a la capacidad de inversión a la caja, de sus recursos, que son recursos de los asegurados, y todo lo que se paga en el seguro de salud, por ejemplo, la caja tiene la obligación de invertirlo en prestaciones, que es otro tema que se ha cuestionado en el plan fiscal, que le metieron la famosa regla fiscal a la caja, y entonces quieren amarrar su capacidad de gastar los recursos en programas de salud.
esto va dirigido al interés de favorecer el negocio de la salud privada. Estamos volviendo a la compra de servicios, como usted mencionaba el caso de radioterapia o el caso del Hospital México, donde se ha dado un verdadero sabotaje interno en el programa de inversiones de la institución, deficiencias administrativas que impidieron renovar a tiempo y arreglar a tiempo los quirófanos. Y entonces ahora la caja se está viendo obligado a comprar carísimo servicios privados a las clínicas privadas, que tienen nombres y apellidos y sectores y grupos que se benefician directamente. Entonces vean que es un círculo vicioso. Lo hemos visto en el ICE, lo hemos visto en otras instituciones. Sabotaje de la institución desde adentro por políticos empresarios que tienen un pie en la administración pública y otro pie en el negocio privado, para que la institución no pueda cumplir con las metas, no pueda invertir sus recursos eficientemente y después decir, miren, de ahí hay que comprar servicios privados, en muchos casos con sobreprecios. Eso es corrupción. Cierto. Y eso que estuvo en su auge en los años 90, ahora está volviendo y no es casual que esté volviendo. Don José María, los detractores dicen que usted está como hormiga en tapa de dulce con lo que está pasando. Porque está usted ganando adeptos y que está utilizando todo esto pues para darle fortalecimiento a su partido y que hay una relación muy directa de los sindicatos con su partido. Usted lo ha negado, desde luego. Yo por supuesto que niego eso y bueno, y los datos lo confirman. Si fuera cierto, imagínense toda esa gente que ha marchado, que ha salido a las calles. Debería de tener casi como ninguna, 30 diputados. Sí, casi ninguna de esas votó por nosotros, esa es la verdad. Mira que por aquí pasa lo mismo también, con más de un conocido. La gente le dice, vamos a votar por usted, pero nunca votaron. Así es. No hay una relación. Yo creo que ahora los sindicatos, las organizaciones sociales son muy independientes y el hecho de que uno coincida en las luchas no significa que eso se va a traducir en apoyo electoral. Y de todas maneras, en este momento, los que están hablando de votos y de elecciones son esos detractores. Nosotros estamos concentrados en enfrentar la problemática que vive el país. A mí me preocupa muchísimo la crisis fiscal, pero me preocupa la incapacidad del gobierno, la intransigencia y la injusticia que está provocando que aquí crezca la desigualdad y la pobreza. Y de todas maneras, el problema en la política no es conseguir transitoriamente los votos. El problema es cómo realizar una gestión coherente, una gestión que cumpla lo que se promete. Vea el mejor ejemplo es este gobierno. Uno hubiera pensado que ya tenía todo resuelto con ese chorro de votos que sacó en la segunda ronda. Y no es así. Vea cómo se está empantanando la cosa. Porque el reto no es dar un discurso bonito. Yo le prometí al electorado que íbamos a luchar para que haya una reforma fiscal justa, para que no se grave con impuestos la canasta básica y las medicinas, para combatir la corrupción, para combatir esos monopolios privados, para defender los derechos de los trabajadores de este país, defender el ambiente, defender los recursos naturales, defender a las comunidades más explotadas, y eso es lo que vamos a seguir haciendo. José María, se dice que los sindicatos nuestros ya vencieron su fuerza, ya no son los mismos, ya la dirigencia debería pensionarse, como más de uno, hay que renovarlos, sí. Hay que tener una visión más amplia. Inclusive estaba leyendo, creo que de que hay gente en el mundo que ha llevado a cabo manifestaciones contra los gobiernos haciendo cosas diferentes, no haciendo bloqueos. Yo soy uno y lo digo públicamente aquí, he estado en contra de los bloqueos en nuestra región Brunca y en todo lado, porque caramba, si este déficit fiscal viene de la Asamblea Legislativa, de la Casa Presidencial y de los tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia, ¿por qué los sindicatos no se fueron a bloquear esas tres instituciones hasta les quedaba cerquita ahí de un lado a otro? ¿Y por qué nos bloquean a nosotros acá? Bueno, lo dice la encuesta, las zonas rurales. Lo dice la encuesta de la Universidad de Costa Rica. La mayoría de la población apoya la huelga como una lucha justa,
pero no apoya ciertos métodos de lucha. Sí, ¿no? y entonces aquí mismo, inclusive, en el cantón de Pérez Salón, la gente cree que es que yo estoy en contra de esto, ¿no? Y como ingeniero agrónomo que soy, que he vivido 42 años trabajando con el agro, sé lo que se sufre y sé que los agricultores no pueden salir a marchar porque pierden el día, como ya lo hemos hecho en alguna oportunidad. Pero yo creo que los sindicatos de nuestro país tienen que renovarse, ¿o estoy equivocado? No, yo coincido por lo menos parcialmente, don Alejandro. Los sindicatos, todas las organizaciones sociales tienen que renovarse. Hay que renovarlos parcialmente. Los sindicatos son una organización muy importante. Sí, es una organización viva. Es la que defiende los derechos de los trabajadores. En este país, si no hubiera sindicatos, se hubieran robado muchas más instituciones de las que se han robado. Hay luchas que han dado los sindicatos por defender derechos que han terminado beneficiando a todos los sectores, pero es cierto que hay muchos problemas, la falta de renovación de la dirigencia, la necesidad de una mayor democracia interna, la necesidad de equilibrar las luchas gremiales con las luchas de otros sectores, pero tampoco caigamos en el discurso de los que tienen el poder en este país, que tratan de manipular a los trabajadores del sector privado, poniéndolos a pelear. Es muy vacilón. Yo el otro día vi una caricatura que eran como unos gordotes así muertos de risa viendo alrededor una piscina de arena donde se estaban matando los trabajadores, ¿no? Y uno era el pueblo con el pueblo. Ellos tratan de poner a los trabajadores del sector privado, que son la mayoría, a pelear con sus compañeros, que son los trabajadores del sector público, y hacerle creer a la gente que el problema aquí es que hay unos que ganan un poco mejor que otros. Que el problema no es que el trabajador del sector privado esté explotado y no tenga, ni siquiera se le respete el derecho a sindicalizarse. Y le quieren hacer creer que el problema es que hay otros trabajadores que ganan un poquito más, cuando realmente los que se están robando el país son otros. Entonces también creo que hay que combatir ese discurso que busca enfrentar a trabajadores del sector público y trabajadores del sector privado. Aquí lo que habría que luchar es más bien para que los derechos laborales se extiendan y se fortalezcan. Y también le he dicho a los sindicatos que cometen un error, a los del sector público, cuando hablan solo para ellos, para su gremio, y no tratan de conectar con esos trabajadores del sector privado que están todavía más desinformados, más explotados, más engañados también. Sí, porque el trabajador del sector público es el 80% de nuestra fuerza laboral. Vamos a hacer un cambio y ya volvemos. Perdón, del sector privado. Exactamente. El campo y más. En breve, regresamos. Continuamos con el tema de la semana. Don José María, a mí se me para el pelo cuando me dicen que puede que no haya plata para pagar los aguinaldos. Eso es cierto. Puede darse. Bueno, la situación fiscal se está deteriorando y por eso necesitamos una salida concertada y negociada a la crisis fiscal, una salida a través del diálogo, como en Costa Rica hemos resuelto históricamente los problemas. Pero no hay tiempo. Hay que llegar a una salida, a una solución concertada en lo que queda de este año, pero la ruta de choque que ha escogido el gobierno puede más bien ser peor. Ya usted mencionaba la posibilidad de que el plan fiscal se caiga en la sala cuarta. El gobierno ha permitido que la huelga se prolongue demasiado y es por la incapacidad de querer dialogar con los distintos sectores. Me parece que nunca es tarde cuando hay verdadera voluntad de diálogo y que hay que seguir haciendo esfuerzos para resolver este conflicto y lograr una verdadera justicia tributaria, incorporando las distintas preocupaciones que hay en la sociedad. Si no, al final vamos a seguir nada más tirando la bola para adelante. José María, yo soy de los que creo que los servicios públicos no deberían de estar nunca en huelga, ni educación, ni salud fundamentalmente. Y eso, no sé si usted comparte mi idea conmigo, pero hemos sufrido muchísimos, no solo la gente que no va a la escuela o a los colegios, sino también la gente que no ha podido ser atendida en los hospitales. Y más bien eso es un recargo para la misma institución. Pues yo no sé cómo va a ser con 40,000, 50,000, 60,000 citas que se están perdiendo. Vean, lo que dicen los convenios internacionales que el país ha firmado es que no debe darse huelga en servicios esenciales, ¿no? Donde está en peligro la vida, la salud, la seguridad de las personas.
y que deben impulsarse otros mecanismos de diálogo y de negociación. Yo creo que a nadie le gustan las huelgas, porque generan impactos. Y es cierto que en los servicios públicos se genera un conflicto. Por un lado, el derecho de los trabajadores a defender sus derechos, y por el otro lado, el derecho de las personas usuarias de los servicios. Pero las huelgas son también una realidad. Cuando hay una huelga, la solución no es el garrote o no es hacerlas del avestruz, que es lo que ha hecho el gobierno. Las huelgas solo se resuelven dialogando y negociando. Y realmente a mí me parece inaudito que se haya permitido que este conflicto llegue tanto a largo. Hemos buscado, porque yo me he acercado a las mesas de negociación, hemos hecho esfuerzos por plantear alternativas para salir del conflicto. Y realmente hemos visto una actitud intransigente, una actitud de choque del gobierno, incluso ver a un presidente tratando de burlarse de los trabajadores, tratando de echarle más leña al fuego en vez de promover un diálogo. Esa no es la forma de resolver un conflicto. Yo desearía, por supuesto, que esto se hubiera resuelto hace tiempo, pero no va a ser por arte de magia o por quedarse de brazos cruzados que se resuelva. Tiene que haber diálogo. Bueno, yo lo que creo es que, bueno, en primer lugar, el presidente nuestro, con todo respeto, es una persona que no es madura en este aspecto. Que además de eso, no tiene o no buscó las personas adecuadas para negociar con los sindicatos. Y además de eso, el partido que nos gobierna en realidad no es un partido político, sino que es como el equipo de fútbol de un pueblo, ¿verdad? Que se reúnen, hay que reunirlos porque hay que jugar, ¿verdad? Y cada uno patea la bola como puede. Pero en este momento el costarricense espera una solución de ya. Y se lo digo, y lo estamos afirmando en esta conversación. O sea, puede que no haya plata para aguinaldos, puede que no haya plata para pagarle a los empleados públicos. Esto es una realidad, o sea, aquí no se trata de política. Estamos viviendo una situación en donde nadie se pone de acuerdo, pero ¿qué va a pasar si en Navidad el gobierno dice no hay dinero? ¿A quién le vamos a reclamar? O la gente, y todos, porque seguramente la pensión mía tampoco van a poder dármela. Sí, la situación es preocupante y por eso insistimos en la necesidad de abrir espacios de diálogo, que el gobierno escuche a los sectores, que el gobierno concierte con las distintas fuerzas políticas. Al menos de mi parte no estamos cerrados, nunca hemos dicho, no, es que aquí no tiene que pasar ninguna reforma fiscal, ningún proyecto de ley. Tenemos apertura para ver alternativas, soluciones, y realmente yo lamento que haya mostrado tanta capacidad para dialogar y para negociar este gobierno. Yo creo que es un problema más que tiene que ver menos con edad y más con desconexión de las necesidades sociales y populares, desconexión, como que hay gente en el gobierno que cree que Costa Rica es esas zonas de San José que parecen países de Europa. Y que cree que Costa Rica es todo así, que no ha salido de ese perímetro, y entonces hay como una desconexión con las necesidades populares. Miren, pero vean las entrevistas, les preguntan por el 8 que va a crecer la pobreza en 18,000 personas, y dicen, bueno, pero vamos a dar pensiones, pero ¿cómo vas a aceptar hacer una reforma fiscal que aumente la pobreza? Cuando aquí lo que habría que hacer es reducir la pobreza. El plan fiscal es un paliativo, apenas para que el gobierno pueda salir a seguir pidiendo prestado. Entonces, la discusión sobre la necesaria justicia tributaria, sobre cómo vamos a financiar los servicios públicos, cómo vamos a combatir la evasión, cómo vamos a combatir la corrupción, va a seguir. Queda pendiente. El gobierno lo que está haciendo es tirar la bola para adelante, porque igual vamos a tener que sentarnos como sociedad a discutir estas cosas y los cambios estructurales que hay que hacer. Dentro de 6 meses o menos. No, José María, así es. Muy amable. Mucho gusto. Espero volver a entrevistarlo próximamente con mejores noticias, desde luego. Así es, esperamos que así sea. Muchas gracias. Bueno, hemos estado hoy en el programa El Campo y Más, hemos estado aquí en el noticiero nuestro de Canal 8 de Cabletica, hablando de estos temas tan importantes que uno quisiera que se resuelvan así y mañana. Gracias.
Los esperamos la próxima semana con más temas de interés. El campo y más.